espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo después de Pascua y tenemos el relato del Evangelio de San Juan, que nos habla de ese misterioso poco que les dice nuestro Señor, que no lo verán y después lo volverán a ver, y de la comparación de los dolores de parto que a la iglesia, al cristiano, al católico en este mundo le toca sufrir y vivir, pero que después se torna en alegría. Voy a dejar el comentario de este evangelio para no alargarme, y porque me veo y se puede incluso explicar los dos próximos domingos, que son parte del mismo capítulo de San Juan. Entonces está el mismo tema. Y aprovecho para hacer una puntualización, una aclaración, porque la iglesia es luz, la religión es luz, la doctrina es luz, la fe es luz. No podemos andar, aunque sea en medio de la confusión y de la hecatombe y del desastre y de todos los dolores de parto, dicho sea de paso, ofuscados en la oscuridad. Allí donde no hay luz, no hay verdad, no hay iglesia, no hay Dios. Y gran parte de esa poca luz teológica, doctrinal, se debe al maldito voluntarismo nominalista, que ha invadido todos los ámbitos poco a poco, no es de ahora. Eso es de siglos, eso tiene más de 1000 años, no nace hoy, mucho antes de Santo Tomás de Aquino, así que vean que no es de ahora, hace por lo menos 1000 años o más. Pero hoy llegamos al colmo, porque esa misma actitud de no afrontar los problemas, o por lo menos de no plantearlos teológicamente, con doctrina, con luz y categoría teológica en la iglesia, es parte de ese maldito voluntarismo nominalista, de los cuales los tradicionalistas, como somos todos, estamos imbuidos, nos guste o no nos guste. Y por eso esa falta de exposición clara, nítida, aunque no se puedan resolver, pero hay el planteamiento. Yo me acuerdo en la primaria, en aritmética de primaria, para resolver un problema de regla de 3, directa o inversa, compuesta o simple,
La maestra decía, para resolver el problema lo primero es plantearlo bien. Y si se plantea bien, se tiene la solución al 50%. Pero si se plantea mal, jamás habrá solución. Una cosa elemental. Y eso no se ha puesto en práctica en el ámbito eclesiástico, ni antes ni después del concilio. Y por eso, el tema de la autoridad que conlleva el de la obediencia, que al que se asocia la infalibilidad, la indefectibilidad, dejan perplejos a los fieles. La famosa carta de los católicos perplejos de Monseñor Lefebvre. Y esa perplejidad sigue y continúa, aunque trate de doctorarse con falsas teologías. Y no es que quiera hablar de Monseñor Williamson, pero es con ocasión de lo que él escribió, no ayer, sino el sábado anterior. Y no porque vaya a hablar de él, sino con ocasión de que vuelve como un francotirador y tira piedritas. Y vuelve y saca el tema del Papa, del sedevacantismo y de su trasnocho de la quinta iglesia en la cual él cree que está, y que la del anticristo será la séptima, o la que no sé. Entonces, todavía no hay anticristo que valga. Y ahora que se le viene la ordenación o consagración del padre Cendejas, a ver qué va a hacer la luminaria, cómo se va a portar. Esperemos que si es tan diplomático, pues también se comporte como debe de ser con uno. Y la consagración a Rusia. Mejor dicho, qué merengue. Lo que le interesa a la revolución es despistar, que el blanco sea camuflado y poner uno aparente. Pero bueno, el problema de la autoridad, el problema del sedevacantismo, no ha sido planteado por aquellos que debieron de haberlo hecho, aunque no hubieran dado la solución. Porque nadie está obligado a dar soluciones que no se pueden dar, ni que yo pretendo. Pero mi obligación, como luz, ministro de la Iglesia, tiene que serlo. La de todo obispo, en primer lugar. Y por no haber sido planteado, cada uno se busca soluciones como puede, a tontas y a locas, dogmatiza. Y como todo está bajo la palabra de Dios, pues lo que a mí me parezca, ya eso es palabra de Dios, y el que no piensa así, condenado. Lamentablemente, si hay un error o una falencia o algo que reprocharle a Monseñor Lefebvre, no es como hacen muchos sedevacantistas viscerales a lo bruto, de que no se pronunció. No. Sino en el no haber planteado, igual que Monseñor de Castromayer,
igual que muchos otros. Entonces no hay que tirarle piedras a nadie, pero no, se planteó teológicamente. Vean, señores, el problema es este. Ahora, la solución, bueno, ya se verá. Pero plantear el problema. Ese es el único reproche que se puede hacer. Porque si bien Monseñor Lefebvre dio hitos, dijo algunas cosas que aparentemente parecen contradictorias o contrarias, pero era por los avatares del momento prudencial de esa circunstancia precisa. Pero el supuesto teológico que implicaba, sin haberlo explicitado, iba por lo menos admitido. Pero a veces por las circunstancias tiraba para la derecha o para la izquierda. Y hacia el último dijo cosas muy claras que suponían un planteamiento que jamás dio, pero que daban a entender bien claro que cual fuera su actitud prudencial, como a veces decía, implicaba, sea que tirara para la derecha o la izquierda, la posibilidad teológica de la defectibilidad del Papa. Y ahí es donde está el problema. Porque el planteamiento se reduce a eso. ¿Es teológicamente posible o no que el Papa defeccione, claudique en la fe? Y llámesele cisma, herejía o apostasía. ¿Es posible o no es posible? ¿Es católico o no es católico? ¿Es verdad o es mentira? Jamás nadie que yo conozca lo ha hecho en la tradición. Y me toca hacerlo hoy. Porque no es posible que se sigan dispersando las almas, los sacerdotes, las discusiones interminables. Y el 99% no tiene razón. Parten sin un planteamiento doctrinal, teológico, seguro. Y después se diversifican en las múltiples opiniones de la probabilidad de una moral casuística, judaica, protestante, voluntarista y gnóstica. No me tiren de la lengua. Porque para calificativos y adjetivos, ya ven. Entonces, ¿es o no es posible que un papa defeccione, claudique en la fe? Si no es posible teológicamente, queda el problema zanjado. No se puede y se acabó. Y el que diga lo contrario, al infierno, herejía. Así de claro. Si es posible, pues no hay problema. Puede caer
que caiga o no caiga de hecho, que históricamente haya acontecido o no, pero es posible y san se acabó. Y el que piense que el Papa se puede equivocar y caer en herejía, no es un hereje ni se va al infierno. Y se acabó el problema. ¿Ven qué sencillito que es? Pero las actitudes son distintas. Y en realidad, tanto el sedevacantismo visceral, dogmático, y el antisedevacantismo visceral y dogmático también, porque son cuñas del mismo palo, parten del mismo supuesto y se basan en los mismos autores. El Papa no puede jamás claudicar en la fe. Y san se acabó. Y los modernistas, y los liberales, y los antisedevacantistas, eso es lo que piensan. Luego podrá pasar lo que pase, pero el Papa no puede claudicar. Aunque los hechos me digan lo contrario. Así, de obtuso y de bruto. Y los otros, no se puede equivocar, luego, yo veo que se equivoca, entonces jamás fueron papas. Y el que no piensa así, se va al infierno. O sea, que se excomulgan, se condenan y anatemizan mutuamente y estúpidamente. Y todos ellos se basan en el mismo autor, Peggy y después en Buix. ¿Por qué Peggy? Porque antes, en la Edad Media, la opinión común de la Iglesia era que el Papa se podía equivocar, a tal punto que la Iglesia se vio obligada a definirlo con la bula Pastor Eternus, porque habían los que exageradamente hasta negaban que pudiera ser infalible. Pero la idea común era que se podía equivocar. Entonces, después de la promulgación del dogma, exageradamente mal entendido, nos da entonces que el Papa ya está declarado, no se puede equivocar y el que lo piense se condena. Por eso el profesor Le Floch, director del seminario francés en la década de los años 20, rector del seminario donde estaba Monseñor Lefebvre, dijo que la peor herejía era la que venía. La exageración del debido respeto al Papa, la obediencia, y la extralimitación de su infalibilidad doctrinal. Porque las cosas tienen su peso, su medida, su límite, su definición. Lo único que no se puede definir es Dios. Porque no hay nada que lo defina en una esencia. Por eso es infinito e ilimitado. Por eso no lo puedo conocer en su esencia. De ahí también salió la cábala y la gnosis. Porque de toda
realidad mal entendida, mal explicada, sin filosofía, sin metafísica, para que después venga la teología. Salen disparates. Y esto es más viejo que Adán. Y por eso andamos más perdidos que Adán, dicho chistosamente, en el Día de la Madre. Perdónenme la irreverencia, el pobre Adán, ¿qué hace el Día de la Madre? Así andamos. Desnuditos en el paraíso, pero perdidos. Que eso chistosamente nos dé un ejemplo. Pero nosotros en la iglesia no podemos andar así. Entonces todo tiene su peso, su medida, su definición. Es esto y no lo otro. Y dos cosas no son la misma cosa. Son cosas elementales. Si eso se pierde, da lo mismo ser hombre, mujer, gay, gaysa, arriba, abajo, derecha, izquierda, da todo igual. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, se inclinó el árbol hacia el otro lado por una exageración de esa interpretación dogmática de una verdad que dice ex cátedra. No dice siempre el Papa que habla es infalible, sino es cátedra, con las condiciones que ello conlleva, las que sean, pero hay condiciones, porque solamente Dios es infalible, sin condiciones, sin límites, y se acabó. Si no, cada estornudo del Papa sería soplo del Espíritu Santo. Y a ver quién se traga el cuento. Pero muchos parecen que sí. Entonces, plantear el problema. Y siempre estuvo planteado en la Iglesia de que el Papa podía defeccionar en la fe. Hasta eso estaba condensado en el derecho, que el derecho es una expresión jurídica de la teología para casos concretos que así lo requieran. Pero yo no voy a ir con el jurisdiccismo y el derecho a hacer teología. Es la teología la que manda la parada. El derecho el que actúa en consecuencia, según los parámetros teológicos de las necesidades que hay en el gobierno y en la justicia que el derecho debe de procurar. Por eso toda discusión no se finiquita en el orden jurídico, sino en el orden teológico, del cual el jurídico depende según las circunstancias. En consonancia con el bien común que la justicia procura. Y por eso la ley, en orden al bien común y no del político chipcha de turno que hace lo que quiere. ¿Y quién le dice nada? Tutankamón. Entonces, esa es la noción que hay que tener de las cosas. Entonces, si es posible teológicamente que caiga, nadie lo dudaba en la Edad Media. Fue después con Piguí, que era un, como ya lo he dicho, palaciego holandés
del Papa Adriano VI, que también era holandés y fue preceptor de Carlos V y por eso llegó a Papa. Y fue regente en España, mientras Carlos V lo coronaban emperador en Alemania. Entonces, ¿qué? Un lambón. El Papa no se equivoca y más porque es holandés como yo. Che, ¿qué te pasa? Y Melchor Cano lo refunde con nombre y apellido. Basado en toda la teología. Y San Alfonso María de Ligorio también pone en un extremo a los protestantes, luteranos y calvinistas que niegan que el Papa pueda ser infalible, y pone en el otro extremo a Pío, que niega lo contrario. Luego, que el Papa siempre es infalible. Esos dos ejemplos bastarían. Entonces, si es posible, la cuestión es plantearlo. Que se dé el hecho o no, ya es una otra cuestión. Es posible hacer pan con el trigo. Ahora, que yo haga pan o no, bueno, está bien. Y por eso San Roberto Belarmino consideraba entonces todas esas diferentes opiniones y trataba de clasificarlas y de darle a cuál era la más exacta. Y la más exacta para él era, en primer lugar, que un papa puede caer en herejía, en cisma, en apostasía, puede defeccionar en la fe. Otra cosa es que él decía, no, yo piamente quiero pensar que no. Sí, bueno, yo piamente quiero pensar que mi papá es santo, pero de ahí deseos píos terminan en cosas pías, pero nada más. Y de hecho, por eso considera el caso. Y entonces dice, ¿qué pasa? Ipso facto, cuando la herejía es manifiesta, pública, pierde el pontificado. Cayetano decía, no, se necesita una declaración de ley de los cardenales para que avalen, no para que jurídicamente dictaminen, sino para que avalen esa o refrenden ese problema. Bueno. Pero admitían que puede caer. Entonces no podemos decir que no. Que es pecado. Entonces puede caer. ¿Qué pasa? Bueno, cada uno saque su consecuencia, su conclusión. Por eso Monseñor Lefebvre dijo al último, y que no lo quieren ver en la fraternidad, ni muchos, que el problema había que mirarlo y cada uno en conciencia, aunque él suficientemente no planteó, ni Monseñor de Castromayer tampoco. El único que medio planteó fue Gerard de Laurier, pero ese era un matemático que se pone con lo de materia y forma y la enreda más. Y teológica y metafísicamente es absurdo. Otra cosa es papa de hecho y papa de derecho. Pero no voy a entrar en todo eso. Entonces había que plantear el problema. Y que cada uno
juzguen conciencia. ¿Por qué no lo hizo Monseñor Lefebvre? Bueno, no podemos. Tenía mucha presión, tenía también su dosis de Kempis, hay que decirlo. Como la tenemos todos. Todos somos kempianos. ¡Ojo! No, mira, lo importante es tú santifícate. No mires, reza. ¿Pero qué es eso? No, reza. ¿Y rezo por qué y por quién? Entonces tengo que conocer el problema para poder rezar. ¿Es esa actitud kempiana? A ver si el médico ve que si alguien se está muriendo en la calle, rezo. No, va y mira. Eso lo podrá hacer otro que no sea médico. Bueno, yo ni miro y rezo por él. Pero en la iglesia los doctores, el clero no puede decir eso. Entonces, esa actitud de que yo me santifico sin mirar muy bien la defensa, la exposición y la profesión de la fe, es Kempis. Y somos católicos por la profesión de la fe. Entonces, cuidado. Tengo que defenderla y para eso estoy confirmado con un sacramento para ser soldado de Cristo en la defensa de la fe. Cuando es conculcada por los enemigos. Y no como dice Monseñor Tissier, para que yo me santifique. Kempis. La confirmación está para que yo sea santito. Sí, Kempis. Está para defender la verdad, como soldado de Cristo. ¿Ya ven? Entonces Monseñor Lefebvre también tocado un poco, como todos. Entonces, bueno, ese problema dejémoslo, miremos más bien la unidad de esto, muy bien, pero yo no puedo indefinidamente. Pero él también tenía una fe clara y lúcida y actuaba. Y actuó en los hechos mucho más que Monseñor de Castromayer. Entonces sí se podía dar medio el lujo. Porque cuando había que actuar, actuaba. No consagró 4 obispos en contra de todo, de Raimundo y todo el mundo. ¿Quién lo hizo? Fue el único. Porque Monseñor de Castromayer no se atrevió. Y de Godintuk no hablemos, porque lamentablemente hay una sombra muy grande sobre su capacidad mental. Y yo ahí no me voy a meter. Entonces por eso no lo puedo citar como baluarte de lucidez. Pero ¿quién puede decir que Monseñor Lefebvre mentalmente no estaba de acuerdo? Entonces, por eso digo que es el único, sin echarle piedras a nadie, porque la garantía de lo que viene de Godintuk no existe, por ese problema. Y entonces aquí hay que ir con lo cierto. Entonces, el único que consagró. Y en un momento crucial, que ahora después le hayan traicionado, eso es otro cuento. Que hayan cambiado es otro cuento. Entonces él, si bien afectado un poco por esa mentalidad kempiana, pero actuaba el hombre. Tenía pantalones. Y si había que decirle no, era no. Y como buen francés,
Tant pis pour vous, monsieur. Lo siento. Y se acabó. Entonces hay que saber considerar las cosas. Y si entonces uno tiene teológicamente planteada, poco importa la solución, porque puede ser que no la tengamos. O puede ser que la tengamos. Y si la tenemos, como yo teológicamente la tengo, y no es una opinión, es una evidencia teológica quod sapientes, pero no se puede imponer, porque no todo el mundo tiene los principios, los parámetros, las bases, la inteligencia del caso, y también la luz de la gracia, porque esto no es a puro pulmón. Se requiere también la luz de la gracia. Porque no es un problema filosófico, es teológico. Y algunos hablarán de Disandro, pero Disandro no planteó el problema. Él lo resolvió en su gnosticismo, encubierto de latinismo y de verborrea semántica clásica, con la cual ocultaba su profunda gnosis, mamada de Nimio de Anquín, otro gnóstico, que pasaron y pasan en la Argentina por grandes e ilustres metafísicos, y que el bobo del licenciado Arnaldo Rossi, que no se ponga a escribir con seudónimos para refutarme, pedazo de bruto. Si eres inteligente y capaz, pon tu nombre y apellido y hablemos. Y si Alberto Vuela, el otro metafísico, que parece ser que lo defiende mucho a Nimio de Anquín y que se dice discípulo del padre Membiel, quiere, muy bien. Si aquí hay para darle de todos a todos, sin tener títulos universitarios. El que sabe, sabe. Y se acabó. ¿De qué sirven hoy los títulos universitarios en filosofía o en teología? Ni de papel higiénico. Y si son doctores de antaño, saquen su sapiencia. Que veremos quién es más o quién es menos. Y de frente. Así de claro. Entonces, si se tiene la convicción teológica, no se le puede imponer a nadie. Hay que ilustrar. Pero lo que es un hecho, que esto es un desmadre. Estamos peor que Adán en el Día de la Madre. ¿Quién es mi madre, la Santa Madre Iglesia? La prostituta ramera de Roma, apóstata. ¿Y a eso le llamo madre querida? Sí, hijo malparido. Oiga, no. Un poco de respeto. Yo no puedo comparar a esa ramera con una santa mujer. Entonces tengo que tomar distancia, por lo menos. Entonces, mis estimados hermanos, esto da para mucho. Quiero decir que este problema tienen que plantearlo bien para que no se siga dividiendo la tradición, que está archidividida y seguirá dividiéndose
porque cada uno adopta posturas sin tener el bagaje. Entonces, no hagamos más confusión o no elijamos lo que más me conviene o la necesidad del momento. La única necesidad es permanecer en la fidelidad a la verdad, a la fe. Más que tener obispos, sacerdotes y lo que fuera, aunque sean necesarios. En el Japón no había sacerdotes ni obispos. Y ahí quedó un reducto católico que después desapareció, no sé, pero ahí estuvo. No es normal, claro que no es normal, lo que pasa hoy es apocalíptico, ese es el otro problema. No está en Rusia. Consagrar a Rusia y que se conviertan ¿a quién? A la iglesia modernista, apóstata, ramera. Por Dios. O en la quinta iglesia. Me importa un rábano en qué iglesia andemos en el tiempo. Pero de que este momento es apocalíptico e irreversible y la recta final sin saber cuánto dura lo es. Porque con quinta o séptima o sexta iglesia tenemos lo que dice San Lucas. Cuando el pueblo judío retorna a Jerusalén, ya está todo por concluir. Y eso pasó en el 47-48, entonces, punto. A ver a dónde se va Monseñor Williamson con su quinta iglesia de British trasnochado. Por eso necesita el run run de las olas del mar, para que las sirenas le sigan dando cuerda. Y él ladinamente vaya destilando en su Eleison. Y no es que le tenga rabia personal, no. Hasta lo estimo como persona, como estimo a todo, al peor enemigo mío. Esa es la caridad. Me puedo tomar un vaso de vino, de té o de café con cualquiera, porque no hay odio. Hay amor a la verdad y odio al error que esa persona imbécilmente detenta. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Allá Dios que lo juzgue. Así son las cosas. Entonces, mis estimados hermanos, perdónenme, no me quería alargar, y eso que vean lo que dije al principio, pero se alarga, porque el chicharrón es grande. Entonces, hay que plantear las cosas. Y las conclusiones teológicas, aunque sean materialmente de fe, porque suponen la fe, no son dogma de fe hasta que la Iglesia así lo determine por su magisterio infalible e indefectible. Ahora, ¿cuál es el magisterio? Eso es otro chicharrón más. Pero por lo menos ese es el parámetro. Hasta que la Iglesia no lo dictamine, por muy verdad que sea. Y ahora si es un error, pues imposible ya en el error. Pues bien, que esto nos ayude a que por lo menos nos aclaremos un poco y no enredarnos en discusiones inútilmente. Y que podamos así, por lo menos, vivir en cierta paz relativa en medio de esta hecatombe. Y que podamos así santificarnos sufriendo en la posesión de la verdad.
y así se consumarán nuestras vidas hasta que Dios quiera. No sabemos exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Lo que quiere es una disposición permanente de inmolación. ¿De qué? De nuestra vida. Nos llame o no nos llame. Porque todo sacrificio, toda abnegación, toda mortificación culmina con la muerte. Por eso nuestro Señor culminó su vida en la cruz. Y por eso el católico es otro crucificado, aunque no le toque morir en cruz. Entonces, que así podamos vivir estos tiempos y en este periodo ahora de Pascua, mirando las cosas de Dios de arriba, las verdades eternas, que el Kempis no quiere ver. Lo lamento. Para amar hay que entender. Nadie ama lo que no conoce. Entonces, por eso es necesario conocer a Dios para amarlo en la medida que lo podamos conocer y así amarlo. Pidamos a la Santísima Virgen María que todas estas cosas las podamos guardar en nuestros corazones y meditar sobre ellas y que nutra nuestra alma en la verdad y así con la gracia de Dios nos santifiquemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine.